¿Qué harías si la persona en la que más confías te traicionara en tu momento más vulnerable? Esta es la historia de Elena. Sentada sola en su coche, la tenue luz del salpicadero iluminaba su rostro bañado en lágrimas. Sus dedos temblaban mientras jugaba con su anillo de compromiso, girándolo una y otra vez, un hábito nervioso que no sabía que había adquirido. Miraba fijamente a través del parabrisas, con la mirada perdida y la mente reviviendo el momento que le destrozó el corazón hacía apenas unas horas. Aquella noche había seguido a Roberto, su instinto carcomiéndola y obligándola a confirmar las sospechas que tanto había intentado ignorar. Y allí estaba él, sentado frente a una mujer más joven, en un rincón apartado de su restaurante favorito, el lugar donde habían celebrado aniversarios, cumpleaños e incluso la noticia de su embarazo. La risa que salía de su mesa se sintió como una bofetada. Roberto se inclinó cerca, susurrando algo que hizo reír a la mujer mientras su mano rozaba ligeramente la de ella. No era solo una cena. No era inocente. Las manos de Elena se tensaron en el volante al revivir el recuerdo. Se sintió paralizada, incapaz de respirar, de apartar la vista. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que explotaría, cada latido resonando con la traición. Quiso entrar, exigir respuestas, gritarle a él, a ella, al universo por permitir que esto sucediera. Pero en su lugar, se alejó, con el pecho oprimido por un dolor tan profundo que amenazaba con consumirla por completo. Ahora, sentada en el silencio del coche, la quietud era casi insoportable. Se secó la cara con la manga de su suéter, pero las lágrimas no dejaban de caer. Su mano se posó en su vientre y cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. «Ya no se trata solo de mí», se susurró. «Ahora tengo que pensar en ti». Su otra mano acunó instintivamente su vientre, un gesto protector que hacía que la angustia fuera más intensa, más insoportable. Después de lo que parecieron horas, finalmente encendió el coche y se dirigió a casa. El dulce sabor del pasado. En la mente de Elena, el recuerdo agridulce de cómo todo había comenzado se reproducía vívidamente. Como escenas de una película favorita, no podía obligarse a dejar de verlas, incluso cuando dolían. En aquel entonces, su historia de amor había sido tan fluida como si estuviera escrita en las estrellas. Recordaba el momento exacto en que conoció a Roberto. Su corazón se aceleró cuando él le sonrió desde el otro lado de la sala, en un evento de la universidad. Ni siquiera había querido ir esa noche, pero su amiga Sofía la había convencido, insistiendo en que necesitaba socializar y divertirse un poco. Elena había estado incómodamente cerca de la mesa de refrescos, tomando un vaso de limonada y tratando de parecer ocupada. Y entonces Roberto apareció, con la corbata ligeramente torcida y una sonrisa fácil en su rostro, mientras tomaba un plato de aperitivos. «No es una gran fiesta, ¿verdad?», dijo, señalando a la escasa multitud de estudiantes que deambulaban. Su voz era cálida, amigable y completamente cautivadora. Elena levantó la vista, sorprendida de que alguien le estuviera hablando. «Sí, no es exactamente el evento social del año», respondió, sonriendo tímidamente. «Soy Roberto», dijo, extendiendo una mano. «Elena», respondió ella, estrechándosela. Su agarre era firme, pero no dominante. Y por alguna razón, ese pequeño detalle se le quedó grabado. Pasaron el resto de la noche hablando, riendo de cómo ninguno de los dos quería realmente estar allí, e intercambiando historias sobre sus vidas. Él le contó sobre su pasión por el baloncesto
y cómo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus para ahorrar para la Facultad de Derecho. Ella le habló de su amor por la historia del arte y de cómo soñaba con ser curadora de exposiciones en un gran museo algún día. «¿Cuál es la exposición de tus sueños?», le había preguntado él, apoyado contra la pared, con los ojos llenos de genuina curiosidad. Ella dudó, sintiéndose un poco tonta. «Es un poco de nicho», admitió, «pero me encantaría hacer algo sobre cómo los objetos cotidianos cuentan historias, como un simple juego de tazas de té o un viejo par de zapatos. Pueden decirte tanto sobre las vidas de las personas que los poseyeron». Roberto sonrió, y no fue una sonrisa condescendiente, sino una que la hizo sentir que realmente la entendía. «Eso no es tonto», dijo. «Es fascinante, serías increíble en eso». Fue un pequeño momento, pero se le quedó grabado. Y a partir de entonces, Roberto estuvo en todas partes en su vida. Salieron en su primera cita una semana después, un simple café en una pequeña cafetería cerca del campus. Era el tipo de lugar con mesas tambaleantes y sillas que no coincidían, donde el barista siempre parecía un poco gruñón, pero hacía los mejores capuchinos que Elena había probado en su vida. «Pregunta seria», había dicho Roberto. «Si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería?» «Eso es fácil, pizza», dijo Elena, sin dudar. «Puedes ponerle cualquier cosa, así que es versátil y deliciosa». Roberto se rió, sacudiendo la cabeza. «Eso es trampa, los ingredientes no pueden cambiar». «Entonces supongo que me moriría de hambre», dijo ella, con un encogimiento de hombros dramático. Y ambos se echaron a reír. Esos primeros días estuvieron llenos de momentos así, llenos de risas y conexión. Pasaban noches enteras caminando por los jardines del campus, hablando de todo y de nada. Él la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba, como si sus sueños valieran la pena. Cuando Roberto le propuso matrimonio 3 años después, fue bajo un dosel de luces de hadas que él había colgado en el jardín de sus padres. Era una cálida noche de verano, el tipo de noche en la que el aire se sentía lleno de posibilidades. Se arrodilló, sus manos temblando ligeramente mientras abría la pequeña caja de terciopelo. «Elena», comenzó, su voz firme a pesar de la energía nerviosa en sus ojos. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Has hecho mi vida más brillante, mejor y llena de significado. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella lloró, por supuesto. Las lágrimas corrían por su cara mientras asentía furiosamente. «Sí», logró decir entre sollozos. «Sí, Roberto, por supuesto». Los invitados que se habían escondido en la casa salieron, aplaudiendo mientras Roberto deslizaba el anillo en su dedo. Había sido uno de esos momentos perfectos que ella pensaba que solo sucedían en las películas. Bailaron bajo las luces esa noche, descalzos y mareados de emoción, soñando en voz alta con la vida que construirían juntos. Esos recuerdos habían sido una fuente de consuelo, un recordatorio de cuán fuerte había sido su vínculo una vez. Pero ahora, mientras Elena estaba sentada sola en la quietud de su casa, esos mismos recuerdos se sentían como afilados recordatorios de lo que había perdido, de lo lejos que se habían alejado de la pareja que una vez bailó descalza bajo las estrellas. Su primer apartamento era pequeño, un poco descuidado y perfecto en todos los sentidos que importaban. Elena todavía recordaba la forma en que Roberto la había llevado en brazos por el umbral el día que se mudaron, riendo mientras ella se golpeaba la cabeza ligeramente en el marco de la puerta. «Lo siento», dijo él, sonriendo mientras la bajaba. «No es exactamente la gran entrada que había planeado». «Está bien», dijo ella, quitándose el polvo de los jeans mientras miraba el espacio vacío.
Es nuestro, ¿verdad? Eso es todo lo que importa. Pasaron esa primera noche en un colchón en el suelo, comiendo comida para llevar directamente de los envases, porque aún no habían desempacado ningún plato. Elena se había reído tanto cuando Roberto accidentalmente derramó salsa de soja en la alfombra que le dolían los costados. Supongo que tendremos que invertir en una alfombra antes de lo que pensábamos, bromeó, y se inclinó para besarla, sus labios con un ligero sabor a pollo con sésamo. Durante las siguientes semanas, hicieron el espacio suyo, pintando las paredes de un suave amarillo en la sala de estar y colgando cortinas que no coincidían y que Elena había encontrado en oferta. Pasaban horas reorganizando los muebles de segunda mano que habían conseguido, debatiendo dónde debería ir el sofá, hasta que Roberto finalmente levantó las manos y dijo: «Tú eliges, eres mejor que yo en esto». Una noche, mientras desempacaban la última caja, su canción favorita sonó en la radio. Roberto se levantó, se limpió las manos en los jeans y le tendió una mano. «¿Me concedes este baile?», preguntó ella, levantando una ceja, pero ya sonriendo. «Justo aquí», dijo él, tirando de ella para que se pusiera de pie. Bailaron descalzos en el suelo de madera rayado, la luz de una sola lámpara proyectando cálidas sombras en las paredes. Elena apoyó la cabeza en su pecho, meciéndose al ritmo de la música. Y en ese momento, todo se sintió simple y perfecto. Su vida no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. Había noches en las que Roberto llegaba a casa agotado del trabajo. Elena lo recibía en la puerta con un cálido abrazo, presionando una taza de té en sus manos, mientras él se desahogaba sobre un cliente difícil o un proyecto que había salido mal. «Tú puedes con esto», le decía ella, con voz firme y segura. «Siempre lo haces». Y luego había veces en las que era su turno de apoyarse en él. Cuando ella no conseguía el ascenso por el que tanto había trabajado, Roberto la sostenía mientras lloraba, acariciando su cabello y susurrando: «No saben lo que se pierden. Eres increíble, Elena. No dejes que esto te detenga». Eran un equipo. Se equilibraban de una manera que se sentía natural, sin esfuerzo. Por cada contratiempo, había una victoria, pequeños triunfos que celebraban juntos. Como encontrar los cojines perfectos para el sofá, o finalmente ahorrar suficiente dinero para reemplazar el antiguo microondas que sacaba chispas cada vez que lo usaban. Luego vino el momento que lo cambió todo. Elena se había sentido mal durante días, cansada, un poco mareada. Sus emociones habían estado oscilando salvajemente de un extremo a otro. Al principio, lo había atribuido al estrés, pero luego se dio cuenta de que su período se había retrasado. Sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos, sintió una mezcla de emociones tan abrumadora que le quitó el aliento. Emoción, miedo, alegría, incertidumbre. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, apenas pudo contenerse. «Necesito mostrarte algo», soltó, agarrando su mano y llevándolo a la cocina. «Está bien», dijo él, riendo. «¿Cuál es la prisa?». Ella le entregó la prueba, con el corazón latiendo en el pecho. Por un momento, él solo la miró, con el ceño fruncido mientras procesaba lo que significaba. Luego su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que ella había visto jamás. «¿Estás hablando en serio?», preguntó, con la voz llena de asombro. Ella sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Vamos a tener un bebé». Roberto la levantó en sus brazos, dándole vueltas por la cocina. «Vamos a tener un bebé», repitió, riendo como si no pudiera creerlo. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación y emoción. Elena se dedicó a crear la guardería perfecta, eligiendo pinturas de colores pastel suaves y ropa diminuta que le hinchaba el corazón solo con mirarlas.
Roberto la bromeaba por angustiarse sobre qué cuna comprar. Pero él estaba igual de involucrado, armando muebles hasta altas horas de la noche y mostrándole con orgullo su trabajo. Una noche, mientras doblaban la ropa del bebé juntos, Elena sostuvo un pequeño body y sonrió. ¿Puedes creer que alguien tan pequeño va a cambiar todo nuestro mundo? Roberto la miró, con los ojos suaves. No sé cómo tuvimos tanta suerte, dijo suavemente, metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero sé una cosa, vas a ser la mejor mamá. Su corazón se hinchó y ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de amor, risas y la promesa de algo extraordinario. Pero lo que Elena no sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar. La distancia. A medida que la carrera de Roberto despegaba, también lo hacía la distancia entre ellos. Al principio, Elena no le dio mucha importancia. Los ascensos venían con responsabilidades adicionales, y ella entendía la presión a la que él estaba sometido. Solo unas pocas noches más, había dicho una vez, besándola en la frente mientras agarraba su maletín. Todo es por nosotros, ya sabes. Ella, Shepard, le había creído. Después de todo, Roberto siempre había sido ambicioso, y su impulso era una de las cosas que ella había amado de él. Pero a medida que pasaban los meses, esas pocas noches más se estiraron en un patrón que no podía ignorar. Las cenas que ella había preparado cuidadosamente se enfriaban en la mesa. Las velas se consumían hasta el pabilo mientras ella se sentaba sola, esperando. Cuando finalmente llegaba a casa, ofrecía una breve disculpa, su tono distraído, antes de retirarse a su computadora o teléfono. Es solo trabajo, decía, ignorando su preocupación cuando ella intentaba hablar de ello. Sabes lo exigente que es todo ahora mismo. Al principio, ella trató de ser comprensiva. No quería ser la esposa pegajosa, la que no podía apoyar el éxito de su marido. Pero las pequeñas cosas empezaron a sumarse. Estaba el recibo que encontró arrugado en el bolsillo de su abrigo de un collar caro de una boutique del centro. Le había llamado la atención de inmediato, porque Roberto siempre había sido considerado con los regalos, pero no recordaba haber recibido nada por el estilo. Le dio la vuelta en sus manos, con el estómago revuelto. «Oye», había dicho casualmente esa noche, sosteniendo el recibo mientras él estaba sentado en el sofá, navegando por su teléfono. «¿Para qué es esto?» Roberto levantó la vista. Sus ojos se posaron en el papel antes de volver a su pantalla. «Eso», dijo con desdén. «No es nada, un regalo para un cliente. Ya sabes cómo es». «¿Para un cliente?», repitió ella, levantando una ceja. «¿Desde cuándo compras joyas para el trabajo?» «Es solo un gesto», espetó, su tono cortante. «No leas demasiado, Elena». Ella lo había dejado pasar, pero la sensación de inquietud se quedó, carcomiéndola, y pequeños momentos como ese comenzaron a acumularse. Su teléfono vibraba hasta altas horas de la noche con mensajes que él no se molestaba en explicar. La forma en que parecía mantenerlo cerca de él en todo momento ahora, incluso llevándolo al baño. Cuando ella miraba, lo veía sonriendo a la pantalla, una expresión suave y privada que le oprimía el pecho. «¿Quién es?», preguntó una vez, tratando de sonar casual. «Solo cosas del trabajo», dijo, bloqueando rápidamente la pantalla y poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Pareces muy feliz con el trabajo en estos días», dijo ella, forzando una pequeña risa. Pero él no respondió. Su atención ya estaba en otra parte. La calidez que una vez había llenado su relación se sentía como si se estuviera escapando entre sus dedos.
reemplazada por una distancia fría que ella no sabía cómo salvar. Intentó reconectar, planeando noches de cita y preparando sus comidas favoritas. Pero él siempre tenía una excusa. Sus sospechas alcanzaron un punto álgido, un viernes por la noche. Roberto había prometido llegar a casa temprano. Ella pasó horas preparando una cena especial, incluso poniendo la mesa con sus mejores platos y encendiendo las velas que él había comprado para su aniversario. Había estado tan esperanzada, convencida de que una noche tranquila juntos podría reavivar la cercanía que una vez habían compartido. Pero cuando las 7 se convirtieron en las 8 y luego en las 9, no pudo quedarse quieta por más tiempo. Lo llamó, pero su llamada fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto, con los dedos temblando. ¿Estás bien? Su respuesta llegó casi una hora después. Lo siento, me quedé atrapado en el trabajo. No me esperes despierta. Pero Elena no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Entró en su dormitorio. Sus ojos se posaron en su maletín, que estaba junto a la puerta. Dudó antes de abrirlo, con el corazón latiendo, como si ya supiera que no le gustaría lo que encontraría. Adentro, vio un itinerario impreso para una conferencia de trabajo que nunca había mencionado, programada para el fin de semana siguiente. El destino no estaba lejos, pero lo que le llamó la atención fue la nota manuscrita garabateada en el margen. Asegúrate de que Amelia tenga todo lo que necesita para el viaje. Amelia. Miró el nombre, su mente acelerada. No conocía a ninguna Amelia de la oficina de Roberto, pero lo había escuchado mencionar el nombre 1 o 2 veces recientemente, siempre de pasada. Cerró el maletín con cuidado, con las manos temblando, y se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Más tarde esa noche, lo escuchó llegar a casa. Se deslizó en la cama junto a ella sin decir una palabra, su teléfono vibrando suavemente mientras lo revisaba por última vez antes de dejarlo en la mesita de noche. Elena yacía allí en la oscuridad, de espaldas a él, con los ojos bien abiertos. Su mente gritaba con preguntas que no sabía cómo hacer. Su corazón se estaba rompiendo bajo el peso de lo que estaba empezando a sospechar. Ella quería creer que no era lo que parecía. Quería creer que el hombre que había amado tan profundamente, el hombre al que le había confiado su corazón y su futuro, no era capaz de traicionarla. Pero mientras yacía allí, escuchando su respiración constante, no podía ignorar la sensación de que la vida que habían construido estaba empezando a agrietarse, y no tenía idea de cómo evitar que se desmoronara. La verdad, dolorosa. Un día, la inquietud se había vuelto demasiado grande para soportarla. Elena había pasado horas deambulando por la casa, su mente acelerada con cada posibilidad. Y luego, sin decidirlo por completo, se encontró agarrando sus llaves y saliendo al aire fresco de la noche. Ella no había planeado esto, en realidad. Fue el instinto lo que la llevó allí, siguiendo a Roberto después de otra de sus vagas excusas sobre una reunión tardía. Se dijo a sí misma que era solo para calmar la voz persistente en su cabeza, la que le susurraba cosas que no quería creer. Su corazón se hundió cuando lo vio entrar en el pequeño estacionamiento del restaurante, el mismo que solían visitar para sus noches de cita. Se estacionó a unos pocos espacios de distancia. Su pulso se aceleró mientras lo veía salir de su coche. Se alisó la chaqueta, revisó su teléfono y luego, allí estaba ella. Una mujer más joven, vestida sin esfuerzo con un vestido elegante, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, se acercó a Roberto con una sonrisa
que hizo que el estómago de Elena se retorciera. Él le devolvió la sonrisa, esa sonrisa fácil y familiar que solía ser suya. Elena contuvo el aliento mientras lo veía inclinarse ligeramente, su mano rozando la espalda de la mujer mientras entraban juntos. Se quedó congelada en su coche, incapaz de moverse, de respirar. El parabrisas se sentía como una barrera entre ella y la verdad que se desarrollaba frente a ella. Su mente se aceleró, buscando otra explicación. Tal vez es realmente algo del trabajo, tal vez no es nada. Pero en el fondo, lo sabía. Lo había sabido durante semanas, tal vez más tiempo. Pero verlo a él, fue como si le quitaran el suelo bajo los pies. Sus manos temblaron mientras se extendía para abrir la manija de la puerta. Cada parte de ella gritaba para que entrara, para exigir respuestas, para montar una escena que pusiera fin a las mentiras. Pero no lo hizo. Sus dedos se detuvieron, luego se retiraron, y dejó que la puerta se cerrara. Confrontarlo ahora no arreglaría nada. Se dio cuenta. No así. En cambio, se sentó allí en silencio, viendo cómo las luces del interior del restaurante proyectaban un cálido resplandor sobre su mesa cerca de la ventana. Roberto se rió de algo que la mujer dijo. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras se acercaba más. Elena tragó saliva con dificultad. Su garganta se apretó. El hombre que pensaba que conocía, el hombre con el que había compartido una vida, se sentía como un extraño. Su corazón dolía, pero incluso más que eso, ardía. No supo cuánto tiempo se sentó allí antes de que finalmente encendiera el coche y se fuera a casa. El plan. La casa estaba en silencio cuando entró. El tipo de silencio que se sentía vacío, como si las paredes mismas estuvieran al tanto de lo que acababa de suceder. Puso su bolso en el mostrador, su movimiento lento y deliberado, como si apresurarse solo hiciera que el dolor golpeara más fuerte. La foto de la ecografía en el refrigerador le llamó la atención. La pequeña imagen en blanco y negro que había mirado cada mañana con una mezcla de asombro y esperanza. Se acercó a ella, sus dedos trazando ligeramente los bordes de la imagen. Su reflejo la miró desde la superficie brillante del refrigerador, con los ojos hinchados, las mejillas surcadas por las lágrimas y una expresión que apenas reconocía. Quiso derrumbarse justo allí, dejar que el peso de la traición la arrastrara al suelo. Pero luego su mano cayó sobre su vientre y sintió el leve aleteo de un movimiento, un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de ella. Sus dedos soltaron la imagen y algo dentro de ella cambió. La desesperación en su pecho comenzó a endurecerse en algo más: determinación. No fue una transformación instantánea. Mientras se movía por la casa, sus pasos la llevaron a la guardería. Todavía era un trabajo en progreso. Las paredes pintadas de un suave gris, una cuna a medio montar en la esquina, una pila de libros de bebé sin abrir en la cómoda. Se sentó en el borde de la mecedora, con las manos temblando, mientras tomaba una pequeña manta de bebé que había doblado hacía solo unos días. Se la llevó a la cara, inhalando el tenue aroma a suavizante de lavanda. Las lágrimas volvieron, sin ser invitadas, mientras sostenía la manta cerca. «Lo siento mucho», susurró, con la voz quebrada. «Te mereces mucho más que esto». Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Su respiración se aceleró. Miró alrededor de la habitación, a los pequeños signos sin terminar de la vida que se estaba preparando para recibir. Sin pensar, se movió hacia la sala de estar. Su mirada se posó en el estante, lleno de álbumes de fotos.
Los recuerdos que una vez le trajeron alegría ahora se sentían como fantasmas burlándose de ella. Bajó el primer álbum, el que estaba lleno de fotos de su boda. Las caras sonrientes, los votos intercambiados, las promesas hechas. Sus manos temblaron mientras hojeaba las páginas, pero su resolución no vaciló. Uno por uno, empacó los álbumes en una caja, sus movimientos firmes, a pesar de las lágrimas que surcaban sus mejillas. No fue un acto de borrado, fue un acto de supervivencia. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para averiguar sus próximos pasos. Roberto había tomado sus decisiones y ahora ella tomaría las suyas. Cuando el último álbum fue guardado, se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. La habitación se sentía más pesada ahora. El peso de sus decisiones se asentaba. Se puso de pie, secándose las lágrimas de la cara. No había lugar para la desesperación. No ahora. Tenía un plan que hacer, una vida que proteger. Y por mucho que doliera, no dejaría que la traición de Roberto definiera su historia. Esto era solo el comienzo. Elena se sentó en el pequeño escritorio en la esquina de su dormitorio. El suave resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación. El zumbido silencioso del monitor del bebé en la mesita de noche llenaba el silencio mientras miraba la pantalla de su computadora portátil. Sus manos se cernieron sobre el teclado, temblando ligeramente, antes de que respirara hondo y hiciera clic en guardar en la carpeta que había creado. La carpeta se llamaba Evidencia Roberto. Su corazón dolía con cada archivo que añadía. Fotos, capturas de pantalla de mensajes que había reenviado discretamente a sí misma, copias de recibos que había encontrado guardados en su maletín. Cada pieza era un doloroso recordatorio de lo que él había hecho. Pero Elena se obligó a concentrarse. Necesitaba esto, no por venganza, sino por protección. Para ella, para su bebé. Miró la foto de ellos en su escritorio, una imagen de tiempos más felices. Se reían, con los brazos alrededor el uno del otro, el mundo a sus pies. La volteó boca abajo, incapaz de soportar la vista. Esa versión de Roberto ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. Sus preparativos habían comenzado la noche en que lo siguió al restaurante. Después de regresar a casa, se había quedado despierta hasta el amanecer, su mente acelerada. Por la mañana, había tomado una decisión. Si Roberto pensaba que podía seguir viviendo una doble vida, ella le mostraría que estaba equivocado, pero no lo confrontaría. Todavía no. La confrontación era demasiado fácil, demasiado predecible. Necesitaba un plan. Al día siguiente, compró una pequeña cámara en línea, una que podía esconderse en su bolso. Cuando llegó, nerviosa, torpemente manipuló la configuración hasta que la hizo funcionar. La primera vez que la usó fue fuera de la oficina de Roberto. Se estacionó al otro lado de la calle. La cámara se inclinó lo suficiente como para captarlo saliendo del edificio, cuando Amelia apareció momentos después, su mano rozando su brazo mientras caminaban hacia su coche. El corazón de Elena se hundió, pero no lloró. Esta vez no. Mantente concentrada, se susurró a sí misma, agarrando el volante con fuerza. No puedes permitirte el lujo de derrumbarte. Lo siguió a otro restaurante, tomando fotos desde su coche mientras se reían durante la cena. La traición dolía, pero se obligó a verla por lo que era. Evidencia. Ya no necesitaba justificar sus acciones. Sabía la verdad, y ahora se estaba asegurando de que otros también la supieran. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a consultar con un abogado.
La oficina era pequeña y tranquila, las paredes forradas con estantes de gruesos libros de derecho. La abogada, una mujer de unos 40 años llamada Carmen, escuchó atentamente mientras Elena explicaba su situación. Su voz era firme, a pesar del nudo en la garganta. «Necesito proteger a mi bebé», dijo Elena, con las manos agarrando los bordes de su silla. «No puedo dejar que Roberto use esto en mi contra, no cuando es él quien...» Se detuvo, tragando con dificultad. «No cuando es él quien nos traicionó». Carmen asintió, su expresión pensativa. «Estás haciendo lo correcto al documentar todo», dijo. «El tribunal tendrá en cuenta la infidelidad y el abandono emocional al decidir sobre la custodia y la manutención. Nos aseguraremos de que tú y tu hijo estén a salvo». Escuchar esas palabras le dio a Elena un rayo de esperanza, un recordatorio de que no era tan impotente como se había sentido. Salió de la oficina con una carpeta de documentos legales y una renovada sensación de determinación. En casa, se obligó a actuar con normalidad con Roberto. No fue fácil. Cada vez que lo veía revisar su teléfono, cada vez que llegaba a casa tarde con una excusa endeble, su pecho se oprimía con la necesidad de gritar, pero no lo hizo. En cambio, sonrió. Le preguntó sobre su día y fingió no darse cuenta cuando él tropezaba con sus palabras. Hasta altas horas de la noche, después de que Roberto se hubiera quedado dormido, ella se sentaba en su escritorio, repasando sus notas y organizando sus archivos. El sonido de su respiración constante desde el dormitorio se sentía distante, casi irreal, como un eco de otra vida. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo llegara a un punto crítico, antes de que el mundo cuidadosamente construido que Roberto había creado para sí mismo se derrumbara. Pero mientras Elena preparaba metódicamente su caso, una pieza dolorosa a la vez, otra historia se estaba desarrollando en paralelo, una que Roberto pensó que podía mantener oculta, el punto de no retorno, la confrontación. La oficina estaba en silencio después de horas. El zumbido habitual de los teléfonos y el parloteo fueron reemplazados por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Amelia se sentó en su escritorio, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras miraba la hoja de cálculo que tenía delante. Era la última persona que seguía trabajando. Bueno, excepto por Roberto. Él apareció en la puerta de su cubículo, apoyándose casualmente en el marco con una taza de café en la mano. «¿Todavía aquí?», dijo, con voz cálida y burlona. «Empiezo a pensar que podrías vivir en esta oficina». Amelia levantó la vista. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Tú eres el que habla», respondió, señalando su corbata, que todavía colgaba sin apretar alrededor de su cuello. «Estás aquí tanto como yo». Él se rió entre dientes, entrando. «Touché», dijo, dejando el café en su escritorio. «Pensé que podrías necesitar esto. Has estado mirando esa pantalla durante horas». Ella parpadeó sorprendida. «Gracias. Eso es muy amable de tu parte. Solo cuido a mi colega favorita», dijo, guiñando un ojo. Había una facilidad en su tono, un encanto que hacía que fuera difícil no devolverle la sonrisa. Amelia siempre había encontrado a Roberto accesible, a pesar de su posición más alta en la empresa. Tenía una forma de hacerla sentir vista, como si su trabajo realmente importara. Se enfrascaron en una conversación fácil mientras trabajaban juntos en las tareas restantes. Roberto era divertido, ingenioso y atento, preguntándole sobre sus metas e ideas de una manera que se sentía genuina. Con el tiempo, sus colaboraciones nocturnas se convirtieron en un patrón. Él se detenía en su escritorio con café, hacía algunas bromas para aligerar el ambiente
y se quedaba para ayudarla a terminar cualquier proyecto que estuviera a punto de terminar. «Eres demasiado bueno en esto», dijo ella una noche, viéndolo editar sin esfuerzo una presentación. «No sé cómo te las arreglas para hacer malabares con todo». Él se encogió de hombros, su sonrisa un poco nostálgica. «Simplemente encuentras la manera, supongo. No siempre es fácil, pero cuando estás construyendo algo que vale la pena, haces sacrificios». Sus palabras resonaron con ella. Ella asintió lentamente, sus dedos jugueteando con su bolígrafo. «Entiendo eso. A veces siento que toda mi vida está en suspenso por este trabajo. Pero no sé, quiero que signifique algo». Roberto la miró. Su expresión se suavizó. «Lo hará», dijo. «Tienes determinación, Amelia. Lo he visto. Vas a hacer cosas increíbles». Sintió que sus mejillas se calentaban con sus palabras. «Gracias, Roberto. Eso significa mucho». A medida que pasaban las semanas, Amelia se encontró esperando sus conversaciones nocturnas. Roberto tenía una forma de hacerla reír, incluso en los días más estresantes. Pero hubo momentos, pequeños y fugaces, que la hicieron detenerse. La forma en que sus ojos se detenían en ella cuando se reía. Los sutiles cumplidos que deslizaba en sus conversaciones. La forma fácil y natural en que se inclinaba más cerca cuando hablaban. Una noche, mientras terminaban otro proyecto, Amelia finalmente habló. «Roberto», comenzó, vacilante, dejando su bolígrafo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», dijo él, recostándose en su silla. Ella dudó, mordiéndose el labio. «Esto, que trabajemos tanto juntos, está empezando a sentirse como, no sé, como si hubiera algo más, y no quiero asumir nada, pero ¿estás...?» Dejó la frase en el aire, bajando la voz. «Quiero decir, ¿estás soltero?» La expresión de Roberto cambió por un breve momento. Algo no dicho parpadeó en sus ojos, pero luego sonrió, inclinándose ligeramente. «Es complicado», dijo suavemente. «Estoy en proceso de divorciarme». El corazón de Amelia se hundió y se elevó a la vez. Divorciado, no casado. No realmente no disponible. Ella asintió lentamente, tratando de procesar lo que eso significaba. «Ya veo», dijo con cuidado. «No me había dado cuenta». «No es algo de lo que hable mucho», dijo Roberto, su tono serio. «Pero las cosas no han estado bien por mucho tiempo. Simplemente nos hemos distanciado, ¿sabes? He estado tratando de averiguar la mejor manera de avanzar». Amelia escudriñó su rostro, queriendo creerle. «Eso debe ser difícil», dijo suavemente. «Siento mucho que estés pasando por eso». Él se acercó, su mano rozando ligeramente la de ella. «Gracias, Amelia. Ha sido mucho, pero has hecho las cosas más fáciles. Estas noches tarde son la mejor parte de mi día». Su pecho se oprimió con sus palabras, su corazón se aceleró. Quería ser cautelosa, protegerse, pero la forma en que él la miraba hacía que fuera difícil mantener esa precaución. Parecía genuino, sincero e incluso un poco roto. Alguien que necesitaba consuelo, tanto como ella. Aún así, la duda persistía en el fondo de su mente. «¿Estás seguro de que esto está bien?», preguntó suavemente. «No quiero ser parte de nada complicado». Roberto sonrió suavemente. «No es complicado», le aseguró. «Te prometo que estoy trabajando en ello. No tienes que preocuparte». Y con eso, las dudas retrocedieron, al menos por el momento. Amelia se permitió creerle, inclinarse hacia la conexión que se había estado construyendo entre ellos. Se dijo a sí misma que estaba bien, que él era honesto, que no le mentiría. No sabía que las promesas de Roberto eran tan fugaces como la quietud de la oficina a altas horas de la noche.
se desvanecían tan pronto como salía el sol, y la realidad de su vida fuera de esas paredes volvía a chocar. Por ahora, todo lo que veía era a un hombre que parecía amable, atento y tan solo como ella. Y eso, pensó, era suficiente. «Hey, tómate un segundo para reflexionar. ¿Crees que Amelia tiene razón en confiar en Roberto? ¿O está siendo ingenua? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando esta historia de resiliencia, dale me gusta y suscríbete para más contenido». El plan de Elena se pone en marcha. El comportamiento de Roberto se volvió cada vez más audaz, como si se hubiera convencido a sí mismo de que Elena nunca sospecharía nada. Ya no se molestaba en ocultar sus noches tarde o su repentina necesidad de viajes de trabajo. Caminaba por la casa con una confianza casual que hacía que el estómago de Elena se revolviera. Su teléfono zumbaba constantemente. La pantalla se encendía con mensajes que nunca se dejaban sin respuesta. Si ella entraba en la habitación, él presionaba la pantalla contra su pecho o la ponía boca abajo en el mostrador, ofreciendo una sonrisa distraída. Cada mentira astillaba los cimientos de su matrimonio, pero Elena mantenía su máscara firmemente puesta. Fingía ignorancia, interpretando el papel de la esposa comprensiva, incluso mientras su corazón se rompía un poco más cada día. Cuando Roberto anunció que tenía que irse a un viaje de trabajo el fin de semana, ella no se inmutó, a pesar de que su instinto se sentía como si se estuviera desmoronando. «¿A dónde vas?», preguntó ella, doblando una de sus camisas y colocándola cuidadosamente en su maleta. «Solo a una conferencia en el norte del estado», respondió él, revisando su teléfono de nuevo. «Cosas aburridas en realidad». Ella forzó una pequeña risa. «Bueno, espero que no sea todo aburrido. Tal vez tengas un poco de tiempo para relajarte». «Tal vez», dijo él, arrojando una corbata descuidadamente en la maleta. Ella lo miró por el rabillo del ojo. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de la camisa que sostenía. «¿Necesitas que empaque algo más?», preguntó suavemente. «No, esto debería estar bien», dijo él, finalmente mirándola. «Gracias por hacer esto». «Por supuesto», dijo ella, su sonrisa inquebrantable. «¿Para qué están las esposas?». Las palabras sabían amargas en su boca, pero las dijo de todos modos. Cerró la maleta con cuidado deliberado, cerrándola con cremallera, mientras Roberto agarraba su teléfono y salía de la habitación. Una vez que se hubo ido, se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas en su regazo. El silencio la oprimía, pesado y sofocante. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Elena se encontró en la guardería. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la cuna parcialmente montada y la pila de libros de bebé en la cómoda. Se hundió en la mecedora, con la mano apoyada en su creciente vientre. Las lágrimas brotaron de sus ojos al pensar en la vida que estaba trayendo al mundo. Una vida que merecía mucho más que esta realidad fracturada. Sus lágrimas cayeron libremente mientras tomaba un pequeño diario de la cómoda. Lo abrió en una página en blanco, el bolígrafo temblando en su mano mientras comenzaba a escribir. «A mi dulce bebé», garabateó, la tinta manchándose ligeramente donde sus lágrimas golpeaban el papel. «No sé qué nos deparará el futuro, pero sé una cosa. Haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que te mereces. Eres mi fuerza, mi razón, para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden decir». Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. En los días que siguieron, practicó frente al espejo, ensayando las palabras que algún día le diría a Roberto. Su reflejo la miraba, pálida y cansada, pero resuelta. «Me traicionaste», dijo en voz alta. Su voz se quebró.
Mientras yo estaba ocupada construyendo una vida para nosotros, tú estabas ocupado destrozándola. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa antes de empezar de nuevo. Te amé, dijo, con los ojos fijos en su reflejo. Pero el amor no es suficiente cuando no hay confianza, y ahora es el momento de elegirme a mí misma. Apretó las manos en puños. Su reflejo se desdibujó a medida que las lágrimas llenaban sus ojos. Pero no se detuvo. No podía. Esta era su preparación, su armadura para el día en que finalmente lo confrontara. Y cuando llegara ese día, ella estaría lista. La verdad sale a la luz. La sala de estar estaba llena de suaves risas y el suave zumbido de la conversación. Mientras Elena se movía con gracia entre sus invitados, una sonrisa practicada en su rostro. Las decoraciones eran simples pero elegantes. Globos blancos, luces de cuerda y flores frescas que llenaban el aire con una fragancia sutil y dulce. Parecía en todos los sentidos la celebración perfecta de la nueva vida para la que supuestamente ella y Roberto se estaban preparando. Pero debajo de la superficie, el corazón de Elena latía con el tipo de anticipación que solo podía provenir de saber que esto no era solo una fiesta. Era algo mucho más grande. Ella había planeado cada detalle meticulosamente, desde la lista de invitados hasta el momento, asegurándose de que todos los que le importaban a Roberto estuvieran allí. Sus colegas, sus amigos más cercanos, incluso sus padres. Quería crear el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Todos pensaban que esto era un baby shower, una alegre despedida a las últimas semanas de la pareja antes de la paternidad. Solo Elena sabía la verdad. Roberto, siempre el encantador, interpretó su papel a la perfección. Flotaba sin esfuerzo entre las conversaciones, estrechando las manos de sus colegas, compartiendo una broma con su suegro y, ocasionalmente, mirando en dirección a Elena para mostrarle lo que él pensaba que era una sonrisa tranquilizadora. De vez en cuando, se acercaba a ella, colocando una mano en la parte baja de su espalda como para comprobar cómo estaba. ¿Estás bien?, preguntó, rellenando su vaso con agua con gas. Estoy bien, dijo ella, su tono calmado y dulce, enmascarando el fuego que ardía justo debajo de la superficie. Todo va a la perfección. Él sonrió, la besó en la mejilla y se alejó para unirse a un grupo de sus compañeros de trabajo. Elena lo vio irse. Su sonrisa se tensó mientras volvía a la tarea en cuestión. Miró su teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando la pantalla se iluminó con una notificación. El mensaje era de Amelia. Había llegado. Elena enderezó su postura, alisando la tela de su vestido. Había enviado la invitación anónima 2 semanas antes, elaborándola cuidadosamente para que sonara como algo que Roberto podría haber escrito. Amelia, ansiosa por lo que creía que era un gran gesto romántico, había caído en la trampa. Elena sabía que Amelia vendría vestida para impresionar, y tenía razón. En el momento en que Amelia entró en la habitación, las cabezas se giraron. Amelia se veía deslumbrante en un elegante vestido negro que abrazaba su figura a la perfección, su maquillaje impecable, su cabello peinado en ondas sueltas. Dudó en la puerta, escaneando a la multitud con una sonrisa expectante, como si estuviera esperando que Roberto la llevara consigo. Elena se acercó a ella. Lentamente, su expresión cálida y acogedora. «Hola, debe ser Amelia», dijo, su voz suave y educada. Amelia parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba que Elena la saludara. «Sí», dijo, su sonrisa vacilando un poco.
Soy amiga de Roberto. Claro, dijo Elena, asintiendo como si no lo supiera ya. Es un placer conocerte. Roberto te ha mencionado antes. Los ojos de Amelia se abrieron un poco. Su sonrisa regresó mientras intentaba procesar la situación. ¿Lo ha hecho?, preguntó, su tono cauteloso pero curioso. Absolutamente, respondió Elena, señalando la habitación. Por favor, siéntete como en casa. Esta es una noche muy especial para todos nosotros. Amelia miró a su alrededor, claramente tratando de entender por qué estaba allí y cuál podría ser el plan de Roberto. Elena la dejó allí, volviendo a la multitud, como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. Dirigió su mirada hacia la multitud, buscando hasta que sus ojos se posaron en Roberto. Una sonrisa apareció en su rostro, pequeña al principio, luego creciendo como si acabara de ver algo que había anhelado ver. Se dirigió hacia ella, sus pasos confiados pero con una corriente de vacilación. Roberto la vio antes de que ella lo alcanzara, y la transformación en su expresión fue instantánea. Su rostro, que había estado relajado y jovial, se puso pálido como si todo el color se hubiera escurrido de él. Su mano se congeló a mitad de un gesto. El flujo fácil de su conversación se detuvo abruptamente. Se volvió hacia ella como por instinto. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación antes de que él diera un paso adelante para interceptarla. «Amelia», dijo, su voz baja, su tono un pobre intento de ser casual. «¿Qué haces aquí?» La sonrisa de Amelia vaciló un poco. La confusión parpadeó en sus ojos. «Recibí tu invitación», dijo suavemente, mirando a su alrededor de nuevo. «No esperaba que me invitaras aquí tan pronto. ¿Estás seguro de que esto está bien?» Roberto forzó una risa, su mano rozando su codo, mientras la guiaba ligeramente lejos de la multitud principal. «Por supuesto», dijo, aunque sus palabras eran apresuradas. El más mínimo temblor en su voz lo delató. «Solo sé discreta, ¿de acuerdo? Nosotros, esto es, solo...» «Discreta, Roberto. ¿Qué está pasando? Esto no se siente bien». «Amelia, por favor», la interrumpió, su tono más firme ahora, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia Elena, que estaba charlando con un grupo de invitados al otro lado de la habitación. «Te lo explicaré todo más tarde. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?» Los labios de Amelia se apretaron. La calidez en su expresión se atenuó ligeramente. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero esto no es lo que pensé que era». Roberto asintió rápidamente, interrumpiéndola de nuevo. «Yo me encargo», dijo, su tono agudo pero en voz baja. «Simplemente no llames la atención sobre ti misma». Amelia respiró hondo, asintiendo a regañadientes mientras miraba a su alrededor una vez más. «Está bien, confío en ti». Roberto ofreció una sonrisa tensa antes de volverse hacia la multitud. Su movimiento era rígido. Su encanto ya no le salía tan naturalmente. Amelia se quedó cerca de la puerta, sin saber a dónde ir o qué hacer. Su confianza ahora ensombrecida por la duda. Elena, de pie con sus invitados, captó el breve intercambio por el rabillo del ojo. Su pecho se oprimió, pero su rostro permaneció calmado, su sonrisa fija. Ya casi era la hora, pero aún no. Tomó un sorbo de su agua, el líquido frío calmando su garganta seca, y se preparó para el siguiente movimiento. El momento del ajuste de cuentas de Roberto estaba más cerca de lo que se daba cuenta, y Elena tenía la intención de saborear cada segundo. «Te reto a pensar. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Lo expondrías de la misma manera o elegirías una confrontación más privada? Déjanos tu opinión en los comentarios
y suscríbete para no perderte el desenlace. La humillación pública. Después de la cena, la habitación se llenó de un agradable murmullo de conversación y el tintineo de copas, mientras los invitados se instalaban en sus asientos. Elena se levantó lentamente, alisando su vestido, mientras se movía hacia el centro de la habitación. El suave resplandor del candelabro de arriba proyectaba una luz cálida sobre su rostro, y ella ofreció una sonrisa tranquila y amable que desmentía la tormenta que se desataba dentro de ella. «¿Puedo tener la atención de todos, por favor?», dijo, su voz firme pero suave. El murmullo de voces se calmó, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Roberto, sentado en el otro extremo de la mesa, levantó la vista con una suave curiosidad, su copa de vino delicadamente equilibrada en su mano. Elena captó su mirada por un breve momento antes de mirar a la multitud. «Primero, solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», comenzó, su tono medido y cálido. «Significa mucho para Roberto y para mí tener a nuestros amigos y familiares más cercanos con nosotros mientras celebramos este nuevo capítulo en nuestras vidas». Su mano se posó instintivamente en su creciente vientre, un pequeño gesto que se sintió tierno e intencional. Los invitados sonrieron y asintieron, algunos levantando sus copas en un brindis. Roberto se recostó en su silla, su postura relajada, una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera disfrutando de la alabanza por asociación. «Esta noche se trata de celebrar a la familia, el pasado, el presente y el futuro», continuó ella. «Y como parte de eso, pensé que sería bueno compartir algo que preparé, una presentación de diapositivas de recuerdos, momentos que han definido nuestro viaje». Ella hizo un gesto hacia la pantalla que se había instalado discretamente en la parte delantera de la habitación. Las luces se atenuaron ligeramente, y la primera imagen apareció en la pantalla, una foto de Elena y Roberto el día de su boda, riendo mientras bailaban bajo un dosel de luces de hadas. Hubo murmullos de aprecio y sonrisas de la multitud, mientras la presentación de diapositivas continuaba, moviéndose a través de hitos. Su luna de miel, cumpleaños, vacaciones y momentos sinceros en casa. Los hombros de Roberto parecieron relajarse aún más mientras miraba, su expresión de quietud y contento. Pero luego, a mitad de camino, el tono cambió. La siguiente imagen no era de recuerdos felices o momentos preciados. Era una foto de Roberto y Amelia sentados en una mesa con poca luz en un acogedor restaurante, su mano descansando ligeramente sobre la de ella. La habitación se quedó en silencio. La imagen se mantuvo por un momento antes de pasar a otra, esta vez una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto. Las palabras afectuosas entre Roberto y Amelia eran inconfundibles. Jadeos recorrieron la multitud. Bajos murmullos rompieron el silencio mientras la presentación de diapositivas continuaba. Fotos de Roberto y Amelia en cenas íntimas, recibos de regalos extravagantes y más pruebas incriminatorias aparecieron una tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Elena se quedó en el centro de todo, su expresión tranquila, pero inquebrantable, su mirada fija en Roberto. Roberto, congelado en su asiento, agarró su copa de vino tan fuerte que parecía que podría romperse. Su rostro se vació de color a medida que la realización de lo que estaba sucediendo lo invadía. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La habitación pareció cerrarse sobre él. Los susurros y las miradas de los invitados como dagas. Elena esperó hasta que la última imagen se desvaneció de la pantalla antes de hablar, su voz cortando el tenso silencio como un cuchillo. «Roberto, mientras yo estaba ocupada llevando a nuestro hijo y construyendo un hogar para nuestra familia,
Tú estabas ocupado construyendo vidas con alguien más. La cabeza de Roberto se volvió hacia ella, sus ojos abiertos y desesperados. Elena, No, lo interrumpió, levantando una mano. No te atrevas a insultarme fingiendo que hay una explicación para esto. Amelia, dijo, volviendo su atención a la joven. Me dijiste que tú y Roberto estaban separados. Qué pequeña mentira tan divertida fue esa. La joven que había estado sentada cerca de la parte trasera de la habitación, ahora parecía completamente mortificada. Su rostro estaba pálido, sus manos temblando mientras miraba a Roberto. Roberto, susurró, su voz temblorosa. ¿De qué está hablando ella? Dijiste que estaban separados. Los ojos de Elena eran afilados y firmes mientras confrontaba a Amelia. ¿Separados?, dijo, su voz teñida de fría incredulidad. Eso es divertido. Eso es una novedad para mí y el bebé que esperamos juntos. Los ojos de Amelia se abrieron con horror a medida que el peso de las palabras de Elena se hundía. Me mentiste, su voz apenas audible, su mirada fija en Roberto. Dijiste que... Puedo explicarlo, balbuceó Roberto. Su voz se quebró mientras miraba entre Elena y Amelia. Esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece, dijo Elena. Su voz se elevó ligeramente, aunque su tono permaneció firme. Le mentiste a ella, me mentiste a mí. Y ahora todos aquí saben exactamente quién eres. Los invitados, una vez cálidos y sonrientes, ahora miraban a Roberto con una mezcla de conmoción y desdén. Sus padres intercambiaron miradas mortificadas, sus colegas susurraban entre ellos, y la familia de Elena miraba en silencio atónito. Ella respiró hondo, estabilizándose mientras se giraba para dirigirse a la multitud una vez más. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo, su voz tranquila y serena, a pesar de la tormenta dentro de ella. Creo que es seguro decir que esta noche ha sido esclarecedora. Con eso, se alejó, con la cabeza en alto, dejando a Roberto para enfrentar el peso de su propia traición. La habitación estaba llena de tensión, del tipo que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Roberto se quedó en el centro de todo, con el rostro pálido, sus ojos moviéndose de una expresión de horror a otra. El encanto que solía usar como armadura ahora se agrietaba, dejando solo pánico y desesperación en su lugar. Fue un error, soltó Roberto, sus palabras tropezando unas con otras. No quise que nada de esto sucediera. Simplemente me dejé llevar por las cosas y no significa nada. Elena no se conmovió. Se acercó lentamente, sus tacones haciendo un suave clic contra el suelo, y extendió una elegante carpeta de manila. Los ojos de Roberto se movieron nerviosamente hacia ella, como si pudiera morder. Esto no es solo un error, Roberto. Es un patrón, y he terminado de fingir que no lo es. Su mano no tembló mientras sostenía la carpeta. Dentro están los papeles del divorcio. Ya he hablado con un abogado. Tú tomaste tus decisiones, Roberto. Ahora yo estoy tomando las mías por mí misma y por nuestro bebé. Roberto dudó, su mano cerniéndose sobre la carpeta, como si estuviera envenenada. Elena, por favor, balbuceó, con la voz quebrada. No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo?, repitió Elena, una risa amarga escapando de sus labios. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Si te hubiera importado arreglar algo, no estaríamos aquí. Pero no te importó, Roberto. No te importé yo ni nuestra familia. Te importaste a ti mismo. La multitud, ahora cautivada por el drama que se desarrollaba, estaba en silencio. Amelia, que se había quedado congelada en la puerta, finalmente encontró su voz. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Roberto, su expresión una mezcla de angustia e ira.
Me mentiste, dijo, su voz temblorosa. Dijiste que estabas separado. Dijiste que querías un futuro conmigo. Roberto se volvió hacia ella, su desesperación cambiando. Amelia, comenzó, pero ella lo interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. No, espetó. Su voz se elevó. No te atrevas a intentar explicarme esto. Confié en ti, Roberto. Te lo di todo. Y esto es lo que obtengo, enterándome así frente a todos. Se volvió hacia la puerta, sus tacones haciendo clic con enojo contra el suelo, mientras salía furiosa. Justo antes de irse, lanzó una última mirada por encima del hombro, su voz cortando el silencio atónito como una cuchilla. No eres más que un mentiroso. Espero que haya valido la pena. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el sonido reverberando en la habitación como un punto final en la humillación de Roberto. Él se quedó allí, congelado, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. Sus colegas intercambiaron miradas incómodas. Sus padres parecían mortificados, y los amigos de Elena ofrecieron sutiles gestos de apoyo. Roberto se volvió hacia Elena, su voz apenas un susurro. Elena, por favor, no hagas esto. Te amo. Ella lo miró, su expresión ilegible. Por un momento, hubo un parpadeo de algo en sus ojos, tal vez el fantasma del amor que una vez compartieron. Pero se fue tan rápido como había llegado. Enderezó su postura, su mano descansando instintivamente en su vientre. No, Roberto, no me amas. Si lo hicieras, no estaríamos aquí. Amabas la idea de mí, de nosotros, pero no voy a dejar que me arrastres más. Me merezco algo mejor. Nuestro bebé se merece algo mejor. Con eso, Elena se dio la vuelta y se alejó, dejando a Roberto solo. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, el juicio palpable a medida que la multitud comenzaba a dispersarse. Elena no miró atrás. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió libre. Sus pasos eran firmes, su resolución inquebrantable. Este era su comienzo, y no iba a dejar que la traición de Roberto definiera su historia. No más. El veredicto. El tribunal estaba extrañamente silencioso, el aire pesado de tensión. Roberto se sentó en la mesa del acusado, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él, su mandíbula apretada, mientras su abogado de alto perfil le susurraba algo al oído. Asintió rígidamente, aunque en realidad no estaba escuchando. Su mirada seguía desviándose hacia Elena, que estaba sentada al otro lado de la sala, en su propia mesa, su expresión tranquila, pero resuelta. Ella evitó sus ojos. Su enfoque estaba completamente en la carpeta de documentos que su abogada estaba organizando. Los procedimientos se habían prolongado durante semanas. Cada día se sentía como una eternidad para ambos. Roberto había entrado con confianza al principio, convencido de que la reputación de su abogada y su propia imagen cuidadosamente elaborada serían suficientes para influir en el tribunal. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo esto por su hijo, que merecía una oportunidad de ser parte de su vida. Pero a medida que la evidencia que la abogada de Elena presentaba comenzaba a acumularse, esa confianza se desmoronaba. Fotos, mensajes de texto, registros financieros. La abogada de Elena pintó un cuadro condenatorio de la infidelidad y el abandono emocional de Roberto, tejiendo una narrativa que dejaba poco espacio para la refutación. Cada pieza de evidencia era como una piedra que caía en el agua quieta de la defensa de Roberto, creando ondas que él no podía controlar. Su señoría, dijo la abogada de Elena,
su voz clara y firme. La evidencia habla por sí misma. Mi cliente se ha dedicado a crear un ambiente estable y amoroso para su hijo. El señor Roberto, por otro lado, ha demostrado un patrón de comportamiento que muestra una falta de compromiso y responsabilidad. Es en el mejor interés del niño conceder la custodia principal a la señora Elena. La abogada de Roberto intentó contraatacar, argumentando que su cliente estaba arrepentido y listo para ser un padre devoto. El señor Roberto reconoce sus errores, dijo, su tono persuasivo, y se compromete a enmendarse. Merece la oportunidad de compartir la custodia y ser una parte activa de la vida de su hijo. Pero la expresión de la jueza permaneció imparcial. Su mirada se movió entre las dos partes mientras consideraba el argumento. Cuando finalmente llegó el momento de que ella diera su veredicto, la tensión en la sala era casi insoportable. Después de revisar la evidencia y considerar los testimonios, encuentro que es en el mejor interés del niño conceder la custodia principal a la señora Elena, comenzó la jueza, su voz firme pero mesurada. Al señor Roberto se le concederán derechos de visita limitados, supervisados si es necesario, y se le ordena pagar la manutención infantil para garantizar el bienestar del niño. El estómago de Roberto se revolvió a medida que las palabras se hundían. Sintió una oleada de ira, de frustración, pero sobre todo, de vergüenza. Miró hacia Elena, esperando captar su mirada, para encontrar algún indicio de la mujer que una vez había creído en él. Pero ella no lo miró. Ya estaba recogiendo sus cosas. Su abogada se inclinó para susurrarle algo al oído, lo que la hizo asentir en silencio. A medida que el tribunal se vaciaba, Roberto permaneció congelado en su asiento. Su abogada le puso una mano en el hombro, ofreciéndole algunas palabras de consuelo, pero él apenas las escuchó. Sus pensamientos eran un borrón, fragmentos de arrepentimiento y culpa remolineando, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Más tarde esa noche, Roberto se encontró sentado solo en la casa que una vez había estado llena de vida. El silencio era ensordecedor. Los muebles se sentían más fríos, más vacíos, despojados de la calidez que Elena una vez había traído al espacio. En la mesa de centro estaba la foto de la ecografía que ella había dejado atrás, la que él apenas había prestado atención antes. La recogió ahora, sus dedos temblando mientras trazaba los bordes. Por primera vez, realmente la miró, la pequeña forma que se suponía que era su futuro, su familia. Las lágrimas empañaron su visión al pensar todos los momentos que ya se había perdido y todos los que nunca tendría. Los primeros pasos, las primeras palabras, los pequeños hitos que había dado por sentado cuando todavía tenía la oportunidad de estar allí. Miró alrededor de la habitación. Su mirada se posó en los marcos de fotos que Elena no se había llevado con ella. Su foto de boda lo miró, la alegría en su rostro, un recordatorio cruel de lo que él había tirado por la borda. Los amigos que solían llenar esta casa de risas se habían alejado. Sus llamadas e invitaciones se desvanecieron lentamente después de que la verdad salió a la luz. Incluso sus padres habían expresado su decepción, su desaprobación evidente en el tono frío de su última conversación. Roberto se hundió más en el sofá. El peso de sus elecciones lo oprimía como una carga física. Pensó en el hombre que solía ser, las promesas que le había hecho a Elena, los sueños que habían compartido. Y luego pensó en el hombre en el que se había convertido, egoísta, descuidado, ciego a lo que realmente importaba. Por primera vez, vio el costo total de sus acciones, la familia que había perdido,
el amor que había destruido, la vida que había tirado por la borda. Y mientras estaba sentado allí, la foto de la ecografía agarrada fuertemente en su mano, las lágrimas finalmente llegaron, un torrente amargo de arrepentimiento y comprensión. En la quietud de esa casa vacía, a Roberto no le quedó nada más que los ecos de lo que podría haber sido, y el conocimiento de que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Llamada a la acción. La historia de Roberto nos muestra que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Crees que su arrepentimiento al final es sincero o solo lamenta las consecuencias de sus acciones? Un nuevo comienzo. Elena no perdió un segundo en seguir adelante. La pequeña casa se llenó del suave zumbido de los nuevos comienzos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, bailando en las paredes recién pintadas y los delicados patrones de las mantas de bebé que colgaban de una cuna. Elena se paró en la sala de estar, con las manos en las caderas, inspeccionando las cajas que aún esperaban ser desempacadas. Se sonrió a sí misma, una sonrisa tranquila y genuina que venía de lo más profundo de su ser. Esto era suyo. Todo. Un hogar que ella había elegido, construido con amor y propósito para ella y su bebé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Mudarse a esta casa se sintió como un punto de inflexión, un paso hacia una vida que ella había reclamado como propia. Desempacó una caja marcada como guardería, sacando decoraciones suaves de colores pastel y diminutos bodies que le hinchaban el corazón. Con cuidado, los colocó en los cajones que había montado una noche con una amiga. Las dos se reían mientras intentaban entender las instrucciones. Su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de Sofía, una vieja amiga de la universidad con la que se había reconectado recientemente. «Almuerzo mañana, invito yo. No puedo esperar para verte». Elena sonrió mientras respondía. «No me lo perdería. Te veo entonces». Se sintió bien reconectar con las personas que importaban, las que siempre la habían visto por lo que realmente era. La habitación del bebé estaba quedando preciosa. Los tonos suaves de lavanda y crema, creando un espacio tranquilo y acogedor. Mientras colgaba un cuadro sobre la cuna, su mano se posó en su vientre, ahora redondo y lleno de vida. Habló en voz baja, casi un susurro, como si su bebé ya pudiera escucharla. «Vamos a estar bien», dijo. «Mejor que bien, ya verás». Las semanas pasaron en un borrón de preparación y anticipación. Luego, en una mañana fresca, llegó su bebé. El parto fue largo y agotador, pero en el momento en que sostuvo a su hija en sus brazos, todo lo demás se desvaneció. Las lágrimas corrieron por la cara de Elena mientras miraba los pequeños y perfectos rasgos de su recién nacida. «Hola», susurró. Su voz estaba ronca de emoción. «Ahora solo somos nosotras, pequeña, y lo vamos a hacer muy bien». De vuelta en casa, los primeros días fueron una mezcla de noches sin dormir y alegría tranquila. Elena meció a su hija en la guardería. El suave resplandor de una luz nocturna iluminaba la habitación. El bebé arrullaba en sus brazos. Sus pequeños dedos se envolvieron con fuerza alrededor de los de Elena. Ella besó la parte superior de la cabeza de su hija, inhalando el dulce aroma de la nueva vida. Una mañana, Elena se paró junto a la ventana, sosteniendo a su bebé mientras los primeros rayos del sol se arrastraban sobre el horizonte. La calidez de la luz besó su piel y cerró los ojos por un momento, sintiendo una sensación de paz que no había conocido en años. Había pasado por tanto: angustia, traición, incertidumbre.
Pero aquí estaba, de pie, fuerte, sosteniendo su futuro en sus brazos. Sus días se volvieron más completos, más ricos. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para una galería local, ayudando a ser curadora de exposiciones mientras equilibraba las alegrías y los desafíos de la maternidad. No era la gran carrera que una vez había imaginado, pero era significativa. Y le dio una sensación de propósito. El director de la galería ya había insinuado un papel más importante en el futuro, y Elena sintió la tranquila emoción de la posibilidad. Los amigos también comenzaron a llenar su vida de nuevo. Sofía a menudo se pasaba, trayendo café y echando una mano cuando Elena necesitaba un descanso. Se sentaban en la sala de estar, riendo y recordando mientras la hija de Elena dormía tranquilamente cerca. Se sintió como si el mundo de Elena, una vez destrozado, estuviera volviendo lentamente a unirse, pieza por pieza. Una noche, Elena se sentó en su escritorio, con su bebé dormido en la cuna a su lado. Abrió su diario, el mismo en el que había escrito meses atrás, cuando todo se sentía sin esperanza. Esta vez, sus palabras eran diferentes. La vida nos rompe, sí, pero también nos da la opción de quedarnos rotos o de levantarnos. Elegí levantarme por mí misma, por mi hija, por la vida que nos merecemos. Y he aprendido que la fuerza no viene de no caer nunca. Viene de levantarse, una y otra vez. Cerró el diario y miró a su hija. Su corazón se hinchó de amor. «Lo logramos», susurró. «Somos libres». La historia termina con Elena, pero su viaje no. Apenas está comenzando, lleno de nuevos desafíos, alegrías y momentos de triunfo silencioso. Ella eligió levantarse y, al hacerlo, se encontró a sí misma de nuevo. Preguntas para la audiencia. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Crees que Roberto lamenta sus acciones o las consecuencias de sus acciones? ¿Cómo influye la perspectiva de Amelia en tu opinión sobre la historia? Si te gustó esta historia de resiliencia y empoderamiento, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias inspiradoras.